El retorno del peronismo se enmarcó en un intento de clausurar la crisis orgánica abierta a partir del Cordobazo en 1969 y de recuperar el poder legitimador del Estado, creando un sistema político capaz de controlar la conflictividad social a partir de la institucionalización y cooptación. Se propuso eliminar, por represión y aislamiento, a los nuevos actores sociales no absorbibles por el sistema en la medida en que estos representaban la continuidad de prácticas autónomas de las clases subalternas. La enorme paradoja del período es que ese intento de relegitimar partió de la fuerza política que había encarnado para las mayorías populares su anhelo de cambios y que durante 18 años había sido excluida del sistema político. La contradicción entre las expectativas de transformaciones revolucionarias de importantes franjas sociales que motorizaban el regreso del peronismo al poder y los objetivos reales de quienes lideraban ese proceso, empezando por el propio Perón, estallarían en una virulencia que marcaría esta etapa. Dentro de la heterogénea alianza creada para hacer posible el regreso del peronismo al gobierno, se expresaría con toda intensidad el conflicto de clases, el enfrentamiento de proyectos antagónicos, la contradicción previa de una sociedad polarizada entre peronismo y antiperonismo dejaba lugar ahora a una guerra entre peronistas que era la evidencia más espectacular, pero no única, de la continuidad de la crisis de dominación. El proyecto de Perón consistía en la puesta en marcha de un modelo similar al que había impulsado a mediados de la década del 40. Su núcleo era la recreación del pacto tripartito entre el Estado, los empresarios y los sindicatos para controlar las principales variables de la economía y renegociar la dependencia de Argentina a partir de un nuevo contexto internacional. El plan económico durante la tercera presidencia de Perón recreaba el modelo capitalista dependiente de sustitución de las importaciones. Pretendía congelar la lucha de clases a través del pacto social. Buscaba un mejor lugar bajo el sol para la denominada burguesía nacional, para la que intentaba renegociar condiciones con el resto de las fracciones del bloque dominante. Pretendía diversificar las exportaciones con más manufacturas a nuevos mercados y reorganizar el aparato estatal, recuperando para este mayor capacidad de intervención y arbitraje. ¿Era posible la consolidación de este modelo bajo las condiciones nacionales e internacionales existentes en la década del 70? El conflicto de clases había llegado a un grado de agudeza tal que se tornaba imposible su absorción por medios institucionales. El estado de rebelión de las bases obreras en las fábricas, nacido durante la dictadura de Onganía, llegaba finalmente al conurbano bonaerense con la impronta de democracia de bases y acción directa. Este resurgir del protagonismo de los trabajadores conducía irreversiblemente al choque con la burocracia sindical. Al llegar Perón a la presidencia, se lanzó una verdadera ofensiva entre la movilización obrera y el sindicalismo tradicional. A su vez, el contexto internacional era radicalmente diferente. En 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo aumentó los precios del barril de crudo. Los precios se cuadruplicaron y esto agravó una recesión económica mundial por la suba de los costos de producción que ya se venía anunciando. El trasfondo de la crisis era el agotamiento del estado de bienestar keynesiano adoptado en los años 40 por los países capitalistas centrales.
Para los montoneros, la hipótesis del cerco había sido finalmente dejada de lado, al tornarse insostenible por las acciones del propio líder. El 1 de mayo de 1974 se dispusieron a expresar su frustración en la mítica plaza en ocasión de los festejos del Día del Trabajador. El tradicional discurso de mayo de Perón fue recibido con la consigna «¿Qué pasa, general?», que está lleno de gorilas el gobierno popular. A su vez, rechazaban la presencia de Isabel. Un desencajado Perón lanzó una violenta arenga donde los calificó como estúpidos e imberbes. Las columnas montoneras comenzaron espontáneamente a retirarse de la concentración. La mitad de la Plaza de Mayo quedó vacía, transformándose en una imagen contundente de la irreversible división del peronismo. La lucha ideológica entre los dos sectores se fue haciendo más evidente. El abortado ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo al Regimiento del Ejército de Azul en la provincia de Buenos Aires fue utilizado para obligar a renunciar al gobernador Oscar Videgain, aliado de los montoneros. Al poco tiempo, una asonada policial en la provincia de Córdoba, con el copamiento de la Casa de Gobierno, culminaba con la intervención federal del distrito que avalaba la sedición al desplazar definitivamente a Ricardo Obregón Cano y a Atilio López, gobernador y vice respectivamente, y conspicuos miembros del bloque izquierdo del peronismo. El terrorismo de Estado comenzaba a estructurarse desde las propias bases del peronismo. Su aparición era parte de una estrategia continental contrainsurgente apadrinada directamente por los Estados Unidos. Su esencia consistía en la generalización del terror en la población civil. Atenazado por una dinámica de cuestionamiento al pacto social que desbordaba todas las previsiones, el conductor puso en marcha su última jugada política. El 12 de junio, la CGT convocó a una movilización para defender el gobierno tras la amenaza de Perón de renunciar a la presidencia. Sin embargo, ya nada podía hacerse. El 1 de julio, tras un paro cardíaco, fallecía Juan Domingo Perón. Una desolada multitud desfiló interminablemente frente a su ataúd para despedirlo. Eran parte de ese mismo pueblo que en su último discurso el general había sindicado como su único heredero. La realidad, a partir de allí, comenzaría a ser mucho más cruel de lo imaginado. Isabel Perón asumiría la presidencia acompañada por José López Rega, mentor de la AAA. La muerte de Perón, lejos de detener las acciones armadas, las intensificó. El 15 de julio, en la ciudad de San Justo, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, un comando montonero asesina al doctor Arturo Monroy por haber sido ministro del Interior durante la presidencia del general Agustín Lanusse. Por su parte, la AAA acribilla a balazos al diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, uno de los principales dirigentes de la izquierda peronista. El 1 de julio de 1974, el día del fallecimiento de Perón, en Buenos Aires no hubo diarios. Los trabajadores gráficos mantenían un conflicto con las empresas periodísticas. Para conocer los detalles del fallecimiento, los argentinos tuvieron que esperar hasta el 2 de julio a la madrugada, cuando los periódicos volvieron a circular. En sus tapas y titulares se multiplicaban dos palabras: muerte y Perón. La sensación fue de una gran tristeza y preocupación. El pueblo rendía homenaje a su máximo líder. Y a partir de entonces, la Argentina entraría en un periodo
lleno de oscuridad.